Entonces, el tema de hoy va a ser el MOSFET de empobrecimiento canal N, depletion MOSFET. Este es otro tipo de estructura. ¿Cuál es la característica de esta estructura con respecto a la estructura de enriquecimiento? Que aquí el canal ya está formado. Esa es la principal característica. En este tipo de estructuras, el canal ya está formado. Véanlo, aquí lo estoy simbolizando con esta área sombreada en gris. Estamos indicando que el canal ya está formado. Por lo tanto, el principio de operación de este MOSFET es muy diferente al principio de operación de los MOSFET de enriquecimiento. Aquí no vamos a formar el canal. Podemos ampliar el canal, sí. Pero acuérdense que el punto importante en los dispositivos es que nosotros podamos controlar el paso de corriente por el dispositivo. Entonces, si yo quiero controlar el paso de corriente que se da entre la terminal de drain y la terminal de fuente, ahora tengo que hacer lo contrario a las estructuras anteriores. Ahora no voy a formar más canal, ahora lo que quiero es desaparecer el canal. El concepto que vamos a utilizar aquí en clase se llama estrangular el canal. Ese es el gran concepto. ¿Cómo logro estrangular el canal? Va a depender qué cargas forman el canal. Para el canal tipo N, las cargas son tipo electrón. Eso lo hemos platicado desde las primeras pláticas de diodos. Entonces, ahora lo que necesito es repeler las cargas que están formando el canal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace en una pequeñas gráficos. Aquí el punto importante es que el potencial al cual logramos desaparecer el canal se va a llamar voltaje de estrangulamiento. En la hoja de datos del fabricante lo van a encontrar como voltage spin off. Ese es el término. Es muy diferente al voltaje de threshold, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Ojo. En este tipo de estructuras, lo que vamos a buscar en la hoja de datos del fabricante es el voltaje pinch off o voltaje de estrangulamiento. Bien, perfecto. Primero, en equilibrio termodinámico. ¿Qué es equilibrio termodinámico? Equilibrio termodinámico, en el caso particular del MOSFET, es que el voltaje con puerta fuente, si me detengo un poquito es que estoy dejando entrar, el voltaje con puerta fuente valga 0 volts. Entonces, si yo aquí aplico 0 volts, esta fuente de voltaje no tiene todavía ninguna acción sobre los portadores o las cargas que forman el canal. Y vean algo muy interesante. Con voltaje con puerta fuente igual a 0 volts, ¿sí? Ya puede existir flujo de corriente siempre y cuando tengamos la fuente BDS. ¿Sí? Ya hemos explicado en el video anterior que si yo conecto de esta manera, habría un flujo de corriente que empezaría a crecer, crecer, crecer. Entonces necesito poner un elemento limitador de corriente que es un resistor. Para efecto nada más de la explicación, lo ponemos así de esta forma. Entonces, vean que con voltaje con puerta fuente igual a 0 volts, no hay movimiento si no pasa nada en el canal, pero yo ya puedo tener el máximo paso de corriente por el MOSFET. Esta es una gran diferencia con respecto a la estructura anterior. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si empiezo a aplicar voltaje? Bien, ya hemos dicho que como el canal está formado por portadores negativos, cargas negativas, aquí están, entonces voy a aplicar un voltaje negativo aquí para repeler estas cargas y ahora lo que voy a hacer es atraer cargas positivas y voy a repeler las cargas negativas que estaban formando el canal. Entre más voltaje con puerta fuente negativo yo aplique, más cargas que formaban el canal se van a ir repeliendo del canal. Entonces el canal va a empezar a desaparecer poco a poco. Y lo vemos en el gráfico de la derecha. Con voltaje con puerta fuente igual a 0, yo tenía el máximo paso de corriente. Con voltaje con puerta fuente igual a menos 1 volt, vean cómo se reduce el paso de corriente. Aquí está. Aumento negativamente el voltaje con puerta fuente a menos 2 volts y se sigue reduciendo el paso de corriente. Va a llegar un valor de voltaje con puerta fuente que va a indicar que ya no circula corriente por el canal y ese voltaje es el voltaje de pin off. Esa es la gran diferencia ahora de estas estructuras con respecto a las otras. Aquí lo tenemos representado. Cuando el voltaje con puerta fuente llega a menos el voltaje de pin off o voltaje de estrangulamiento, en ese momento la corriente por el canal vale 0 porque el canal ya fue estrangulado y entre más negativo sea este valor, entonces
este canal cada vez va a ser más pequeño, ¿sí? Más pequeño, y en pocas palabras, no hay paso ya entre los pozos N más para que pueda circular corriente, y por eso nosotros consideramos que esta corriente IG vale cero. Vean que el principio de operación de esta estructura de MOSFET de empobrecimiento es muy diferente al principio de operación de las estructuras de MOSFET de enriquecimiento. En las estructuras de MOSFET de enriquecimiento lo que nosotros hacíamos era formar el canal. En estas estructuras lo que vamos a hacer es estrangular el canal, ¿sí? Y entonces tenemos aquí, repito muy rápido, equilibrio termodinámico, voltaje con puerta fuente igual a cero, aguas, porque si ustedes tienen este tipo de MOSFET y ya lo polarizan con una fuente BDS, la corriente va a crecer. ¿Cuánto? A lo máximo de acuerdo a la red eléctrica externa, es decir, al voltaje BDS y al resistor limitador. Y entonces se puede dañar su MOSFET sin que apliquen voltaje de control. Esto es lo interesante. Cuando empiezo a aplicar un voltaje de control negativo, menos 1 volt, menos 2 volt y así sucesivamente, yo voy reduciendo el paso de corriente. Llego a un voltaje llamado voltaje de estrangulamiento, que me lo indica el fabricante, y en ese momento la corriente vale cero y el MOSFET deja de conducir. Entonces, desde cuenta que este tipo de MOSFET trabaja o controlo el paso de corriente con potenciales con puerta fuente negativos. Y nuevamente tenemos las tres mismas regiones, la región óhmica, la región de saturación y la región de corte. Nada más que cómo llego a cada región en base al voltaje con puerta fuente es diferente. Para la región de saturación es con un voltaje con puerta fuente igual a 0 volts. Para la región de corte, yo necesito aplicar un voltaje con puerta fuente. Aquí le faltó un negativo, una disculpa. Voltaje con puerta fuente a menos BP, ¿sí? Para lograr controlar el paso de corriente. Y la región óhmica, como lo explicamos también para las estructuras de enriquecimiento, este planteamiento es el mismo, ¿sí? Yo aplico un voltaje con puerta fuente adecuado para que controle el paso máximo de corriente que quiero que circule por el dispositivo, ¿sí? Y haciendo un barrido de voltaje drain fuente, entonces la corriente empieza a crecer, llega a un punto en el cual, un punto de voltaje drain fuente, en el cual la corriente prácticamente ya no tiene crecimiento significativo y consideramos que está en saturación. Esta es saturación, esta es saturación, esta es saturación. El concepto de saturación es que aunque yo aplique más voltaje drain fuente, la corriente de drain ya no crece más, se mantiene ese máximo valor. Y esta es la región óhmica, que también tiene las mismas propiedades y las mismas aplicaciones que hemos dicho de la estructura de enriquecimiento, y se utiliza principalmente cuando el MOSFET está dentro de un circuito integrado. Podemos calcular este punto al cual se da la frontera entre saturación y región óhmica, sí, igual con la misma expresión que habíamos visto. Entonces, esta parte es la misma. Las ecuaciones de comportamiento corriente de drain contra voltaje con puerta fuente cambian ligeramente. En la región óhmica, esta es la expresión que se va a utilizar para calcular qué valor de corriente de drain se está presentando para un voltaje con puerta fuente aplicado y un voltaje drain fuente. La región de saturación es una expresión más sencilla que la ecuación de saturación de la estructura de enriquecimiento. En ese tipo de MOSFET, cuando estoy trabajando en saturación, la corriente drain fuente es igual a una constante Kn, que aquí se las puse, aquí es igual Kn, por lo que resulte voltaje con puerta fuente que yo esté aplicando, menos el voltaje de estrangulamiento, que ojo, esto me lo da el fabricante. El fabricante me va a indicar cuánto vale el voltaje de estrangulamiento y cuánto vale la corriente máxima IDSS que va a soportar este tipo de MOSFET. Con estos dos datos, calculan Kn, y con este factor de Kn ya pueden tener su expresión que les va a dar el comportamiento voltaje de compuerta para corriente de drain, que eso es importantísima esta expresión. Por ejemplo, si quieren pensar que el MOSFET lo van a utilizar para que se polarice para un punto de operación y utilizarlo como preamplificador de audio, o por ejemplo que para formar compuertas lógicas de circuitos digitales, es decir, aplicaciones son diversas. Y aquí tienen el comportamiento. Otra vez, el comportamiento es, si lo vamos a hacer una primera mirada, pareciera ser que es el mismo comportamiento de la estructura de enriquecimiento. No, nada más que aquí tendríamos, ojo, fíjense bien, la diferencia está aquí. Aquí está el voltaje con puerta fuente igual a cero, que sería esta curva. Aquí está. Este es el IDSE que me da el fabricante. Esta es la máxima corriente recomendada
que podamos hacer circular por el MOSFET sin que se dañe. ¿Qué pasa si aplico un voltaje con puerta fuente negativo? Ya lo vimos, empiezo a restringir el paso de corriente y empiezo a controlar. Cuando llego al voltaje de pin off o voltaje de estrangulamiento, la corriente vale cero. Pero ¿qué pasa si aplico ahora un voltaje positivo? Este comportamiento no lo presenta el MOSFET de enriquecimiento. Este es exclusivo para este tipo de MOSFET. Si yo aplico un voltaje positivo, aquí lo veo, vean, aumento más el canal, pues les decía, me regreso, les decía que aquí se puede aumentar más el canal. Si en vez de un voltaje negativo, aquí aplico un voltaje positivo, ahora traigo más cargas negativas y este canal empieza a crecer. Y si el canal crece, hay más paso de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿es factible que circule más corriente por el MOSFET? Sí, es factible. Pero ¿cuál va a ser el problema? El problema es que el fabricante nos indica un máximo de corriente que debe de circular por el dispositivo sin que se dañe. Si nosotros aplicamos un voltaje positivo para que circule más corriente, lo que va a suceder es que en algún momento de corriente se va a dañar el dispositivo. Entonces, no es a pesar de que se pueda hacer esto, no es recomendable trabajar. Y aquí tiene la curva también de corriente drain contra voltaje con puerta fuente, y esta es la parte de la curva donde estaríamos trabajando nuestro dispositivo. Para un voltaje de compuerta fuente igual a voltaje de estrangulamiento negativo, la corriente vale cero. Cuando el voltaje con puerta fuente vale cero, tengo el máximo valor de corriente, que es este, aquí está, esta parte, y si yo aplico voltajes positivos, esta corriente empieza a crecer. Pero aquí ya no es recomendable trabajar porque se puede dañar el dispositivo. Esa sería la parte de este tipo de dispositivo, de estructura de MOSFET, llamado MOSFET de empobrecimiento, canal N, donde lo que vamos a hacer, en resumen rápido, es aplicar un potencial adecuado en compuerta, en este caso negativo, porque los canales son N, para ir reduciendo el canal como se ve en estas figuras. Y de esa manera nosotros controlamos el paso de corriente para alguna aplicación que queramos hacer más adelante. Ahora vamos a ver la estructura de MOSFET de empobrecimiento, pero canal P. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Nuevamente, el canal ya está formado, ya existe canal. El canal, como ahora los pozos son tipo P, quiere decir que aquí existen, lo que forma el canal son huecos, una gran cantidad de huecos. Acuérdense que implica el más, que es un exceso, una cantidad fuerte de cargas tipo huecos aquí. Entonces, nuevamente, si yo aplico en equilibrio termodinámico, que implica voltaje con puerta igual a 0 volts, entonces el voltaje de la terminal de control no controla, no hace nada a las cargas del canal. ¿La vieron? Pero en el momento que yo empiezo a aplicar un voltaje positivo, aquí lo estoy indicando, vean cómo empiezo a repeler los huecos que formaban el canal, se empiezan a repeler, y en ese momento el canal se empieza a estrangular. Nuevamente, al igual que el tipo N, voy a llegar a un voltaje con puerta fuente igual al voltaje pin off o es voltaje de estrangulamiento, en el cual aseguro que el canal ya se estranguló. Aquí lo estoy simulando de esta manera, indicando que ya no toca, sí, pero prácticamente ya no toca. Por lo tanto, ya no hay posibilidad de que cargas que yo inyecto vía el BDS puedan circular por el canal. Aquí se corta el flujo de corriente y el valor al cual el flujo de corriente se corta por el canal del MOSFET en la terminal de control BGS se llama voltaje de estrangulamiento o voltaje pin-off. Es lo mismo que lo que acabo de explicar anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora para los MOSFET canal P el voltaje de estrangulamiento es positivo. Para los MOSFET canal N el voltaje de estrangulamiento es negativo. Esa es la diferencia nada más. El principio es el mismo, vean la fórmula. Otra vez, voltaje con puerta fuente igual a 0 volts, ya hay paso de corriente. Ya puede circular la máxima corriente. Si yo quiero limitar esta corriente, restringirla, controlarla, yo necesito ir aplicando voltajes más y más positivos, y el voltaje en el cual aseguro que esta corriente vale 0 se llama voltaje de estrangulamiento. Al igual que la estructura anterior, si yo aplico voltajes negativos, puedo ensanchar más el canal, pero, ojo, otra vez lo mismo, el fabricante me dice, esta es la máxima corriente recomendable que yo indico a que trabaje este dispositivo. Tú haces circular más corriente, se puede dañar el dispositivo. Entonces es lo mismo. Y la curva, corriente de drain contra voltaje de drain fuente, aquí la tienen. Esta es la curva de operación donde ustedes estarían trabajando. Para un voltaje con puerta fuente igual a 0 volts, yo ya tengo el máximo paso de corriente.
Si yo quiero limitar esta corriente, aumento el voltaje con puerta fuente y la corriente va a ir limitándose, que es otra forma de ver este gráfico. Cuando el voltaje con puerta fuente llega a algo llamado voltaje de Pinot o estrangulamiento, en ese momento aseguro que la corriente vale cero. Si yo aplico un voltaje negativo en BDS, perdón, en voltaje con puerta fuente, sí, ya vi aquí otro errorcito, este es voltaje con puerta fuente. Sí, si yo aplico otro, déjeme indicarlo aquí para que quede en el video, voltaje con puerta fuente. Una disculpa, ahí está, para que así, por lo menos en el video se vea la diferencia. Si yo aplico, ahí está, si yo aplico ahora sin voltaje con puerta fuente negativo, hay posibilidad que la corriente del drenaje aumente en la terminal del tren o la corriente en el canal aumente, pero recordemos, el fabricante nos dice, esta es tu máxima corriente recomendable. Por lo tanto, evitemos trabajar en esta área porque si no se daña el dispositivo. La ecuación para la región óhmica es similar a la estructura anterior, la ecuación para la región de saturación es similar. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuánto la polaridad del voltaje con puerta fuente? En este caso yo voy a trabajar con polaridades positivas y en la estructura canal tipo N voy a trabajar con polaridades negativas. Esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y este sería, pues decía, este es ya rápido. Este es muy fácil de entender. Y entonces vamos a ver ahorita un resumen rapidísimo de qué sucedería. ¿Cuál es el resumen? Que lo tenemos aquí. Aquí tenemos el resumen de todo lo que vimos en estos últimos videos. Tenemos los MOSFET de enriquecimiento, tenemos sus símbolos para el canal N, su símbolo para el canal P, las expresiones para la región óhmica, la expresión para la región de saturación y los gráficos de transferencia para el MOSFET canal N y canal P enriquecimiento. Para yo poder formar el canal, permitir que exista paso de corriente, yo necesito formar el canal, tanto en esta estructura como en esta, el tipo N o el P. Y para eso necesito aplicar un voltaje con puerta fuente igual a un valor llamado voltaje de threshold. En el tipo N, el voltaje con puerta fuente que me asegura que voy a empezar a tener paso de corriente es positivo. En el tipo P, el voltaje con puerta fuente que yo debo de aplicar como mínimo para que me asegure que tenga paso de corriente es una polaridad negativa. Esa es la diferencia entre estas dos estructuras. ¿Sí? ¿Y qué pasa con empobrecimiento? Sus símbolos, sus expresiones, ahí las tienen, canal N, canal P, y vean la diferencia. Aquí se ve muy claro. Para yo poder controlar la corriente, yo necesito de estrangular el canal. Aquí lo voy estrangulando, lo voy desapareciendo. Para el tipo N, yo necesito aplicar un voltaje con puerta fuente negativo. Y el valor de voltaje con puerta fuente que me asegura que la corriente vale cero se llama voltaje de estrangulamiento. En el tipo N, este voltaje es negativo. En el tipo P, este voltaje es positivo. Un detalle, porque acá hay un riesgo en los MOSFET de empobrecimiento. En el MOSFET de empobrecimiento hay que evitar hacer funcionar el MOSFET. A ver, hay que evitar polarizar el MOSFET con voltaje BDS, el valor que ustedes quieran, sin que aseguren que el voltaje con puerta fuente sea diferente de cero. Porque si polarizan el MOSFET con su BDS y el voltaje con puerta vale cero y ustedes se confían que en este tipo de estructuras yo aplico un voltaje con puerta fuente igual a 0 volts, por lo tanto no va a haber paso de corriente, estamos equivocados, porque con voltaje con puerta fuente igual a 0 volts ya hay máximo paso de corriente. Entonces lo que va a suceder es que en ese momento que yo polarice la terminal de drain con el voltaje BDS, va a haber un paso de corriente tremendo y se puede dañar en las dos estructuras. Por eso, en este tipo de estructuras, antes de polarizar, yo tengo que asegurarme primero que el voltaje con puerta fuente, tanto en el N como en el P, esté a un valor apropiado, en este caso, más negativo que cero, y en este caso, más positivo que cero, para asegurar que no se presente el máximo paso de corriente por el simple hecho de polarizar. A ver, voy a explicar esto de otra manera, ¿sí? Vean, este gráfico. ¿Qué pasa si el voltaje con puerta vale cero? No pasa nada porque no está formado el canal y por lo tanto no hay paso de corriente. No importa si es N o si es P. ¿Qué pasa si el voltaje con puerta vale cero? Aquí sí pasa algo. Si el voltaje con puerta vale cero en esta estructura y en esta estructura y ya tengo BDS aplicado, ¿sí? Entonces en ese momento tengo el máximo paso de corriente por la estructura
Y dependiendo el valor de fuente de voltaje externa, dependiendo del valor del resistor limitador de corriente que yo esté poniendo, pues es la corriente que va a circular. Voy a dibujarlo aquí. Ya hemos visto la clase anterior una simulación. Aquí está el resistor y aquí voy a poner más BDS. Ahí está. ¿Qué pasa en estas estructuras si yo digo, pues aquí lo pongo a cero? Pongo a 0 volts, no pasa nada. Bueno, obviamente esto tiene que ir a su referencia. No, claro que pasa, porque lo que me está indicando esto es que cuando yo tengo 0 volts aquí, ¿sí? Ya hay máximo paso de corriente y entonces la corriente va a circular, que circula por aquí, a pesar que esto valga 0 volts, va a ser la ID igual a cuánto, a lo que resulte, cuánto valga el BDS y cuánto vale su resistor limitador que pusimos aquí. Y si este valor es mayor al máximo valor que me está indicando el fabricante, entonces quiere decir que estoy sobrepasando este valor de corriente que me indicó el fabricante y mi MOSFET se va a dañar. Esta es la gran diferencia de esta estructura con respecto a esta otra estructura. Ahí está. Espera tantito. Aquí. Ahí está. Con respecto a esta otra estructura. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí en esta estructura es que cuando yo pongo otra vez aquí el resistor, aquí está mi resistor limitador, aquí pongo mi BDS, ahí está, y aquí digo, pues pongo 0 volts, perfecto, obviamente este lo ponemos a tierra, MOSFET no flotado, ya expliqué la diferencia entre MOSFET flotado y no flotado, entonces este es un MOSFET flotado, perdón, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Como yo estoy aplicando un voltaje con puerta 0 volts, pues 0 volts anda por acá. El canal no está formado, por lo tanto, ¿cuánto vale esta corriente ahora? Pues esta corriente ya no depende de estos elementos porque no hay canal, no hay paso de corriente y esta corriente vale cero. Esa es la gran diferencia de las estructuras de enriquecimiento con las estructuras de empobrecimiento. Esta es una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando trabajemos MOSFET de empobrecimiento, tenemos que asegurar que exista el voltaje con puerta fuente necesario, calculado, para que se presente la corriente máxima que queremos que trabaje por el MOSFET. Si no lo hacemos de esa manera y nos confiamos que un voltaje con puerta fuente igual a 0 volts no debería de tener corriente, estamos equivocados en este tipo de estructuras. Entonces es muy importante esta parte, que la entendamos y la tengamos presente siempre en nuestro pensamiento cuando vayamos a utilizar este tipo de estructuras. Bien, si ya tenemos esta parte entendida, ahora vámonos al análisis, algo interesante de qué es la zona de área, el área de operación segura. En inglés lo van a encontrar como SOA. Este es un gráfico que normalmente, siempre tenga el fabricante en sus hojas de datos. ¿Sí? No recuerdo de dónde lo tomé, pero pues bueno, es público. Entonces, en cualquier hoja de datos de MOSFET, ustedes van a encontrar algo parecido a esto. Vean que aquí se grafica la corriente de drenaje, ahí está, de drain, ahí está, contra, en este caso, contra el voltaje drain fuente. ¿Y qué es lo que notamos? Hay diferentes curvas, miren. ¿Sí? Primero veamos que hay varias zonas de limitación. Aquí lo que se está indicando es el área segura de operación donde, de acuerdo a los datos máximos que da el fabricante de sus variables eléctricas, el MOSFET no se va a destruir, no se va a dañar. Pero eso va a depender de varias situaciones. Por ejemplo, veamos esta parte. Déjenme poner, aquí está, veamos esta parte. Esta parte de la curva está limitada por el valor de la resistencia drain fuente que expliqué en la clase anterior. ¿Sí? Esta es importantísima. Acuérdense que un dato que da el fabricante es la resistencia drain fuente en conducción. Entonces, la resistencia drain fuente va a limitar esta área, esta parte de la curva. Quiere decir que la curva no va a llegar hasta acá. Idealmente, déjenme buscar, bueno, ¿dónde está? Aquí. Idealmente nosotros esperaríamos algo como esto. Así, esta es una línea, aunque no parezca. Ahí está. Esto es lo que yo esperaría, la traza negra. Pero debido a la resistencia drain fuente particular que tiene cada MOSFET, se va a limitar esta área. ¿Sí? Entonces, yo no puedo trabajar aquí. ¿Cómo logro trabajar aquí?
Pues depende de la combinación, voltaje drain fuente que yo esté aplicando a mi dispositivo y qué corriente de drain esté obteniendo. Entonces tengo que limitarme, por ejemplo, para esta es una escala logarítmica, aquí es 1 volt, aquí es 10 volt. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un voltaje drain fuente de 1 volt, aquí, yo puedo trabajar como máximo una corriente de 100 amperes. No más de eso, para este gráfico. Si yo disminuyo el voltaje drain fuente por acá, ¿sí? Por aquí sería 0.1, 0.2, aquí sería 300 milivoltios, aquí está. Yo tendría que trabajar una corriente de drain máxima, lo que corresponde a esta línea, que sería, si este es 10, 20, 30, 40, 50, 60 amperes. 60, 70 me perdí, pero sería este punto. ¿Sí lo van viendo? Así es como se utilizan estos gráficos. Entonces, en esta parte del área segura se ve limitado por el valor de la resistencia drain de encendido. A mayor valor de resistencia, mayor limitación de la curva. Yo tendría esto. Este sería para un RDS mayor. ¿Sí? A menor valor de RDS, yo tendría esto. Esto sería para un RDS menor. Entonces, si queremos aumentar el área segura práctica, experimental de mi dispositivo, yo tendría que buscar un RDS menor. Este es en cuanto a la RDS, pero también estamos limitados por la máxima potencia que puede trabajar el MOSFET. Ya les había dicho, lo vuelvo a explicar, que la potencia que disipa un MOSFET siempre va a ser igual a la corriente del drain al cuadrado por el valor particular de RDS de su dispositivo. Entonces, esta es la potencia, la forma de cómo calcular la potencia del MOSFET. Dependiendo del valor de ID, dependiendo del valor de RDS, entonces empezamos a tener esta curva. Y se trabaja de igual manera, esta que estoy aquí detallando. Si yo, por ejemplo, opero mi voltaje, mi MOSFET con un voltaje de 10 volts, es decir, aquí, debido a esta curva, yo estaría limitado a este valor de corriente, que sería 20 amperes. Aquí. ¿Sí? Si yo aumento el voltaje drain fuente, en este caso a 20, acuérdense que es logarítmico. ¿Sí? Déjenme escribirlo bien. A 20, entonces aquí estaría limitando, se ve claro cómo se limita a 10. Y así sucesivamente. A más voltaje drain fuente de operación del MOSFET, menor capacidad de corriente para que no sobrepase la potencia máxima que trabaja el MOSFET. Esta es la otra limitante. Ahora, ¿y qué pasa con ahora la estabilidad térmica? Bueno, la estabilidad térmica también es importante. No es lo mismo trabajar, operar el MOSFET al inicio que está frío y que yo le empiece a exigir más y más paso de corriente. Y acuérdense que ya explicamos que si hay más paso de corriente por el dispositivo, la temperatura de unión aumenta y por lo tanto la temperatura del dispositivo aumenta. Entonces, a menor temperatura, ¿sí? A menor temperatura, el MOSFET es capaz de soportar más paso de corriente. A mayor temperatura, el MOSFET soporta menos paso de corriente. Y entonces, de esta manera tendríamos, se dan cuenta, es un poco complejo, no es nada más una curva. Va a depender de el valor particular de RDS, va a depender de la máxima potencia, va a depender de la temperatura. Y por último, hasta el lado derecho tenemos el voltaje de ruptura del dispositivo. ¿Sí? Y el voltaje de ruptura sí prácticamente es constante. Si el fabricante nos dice el voltaje de ruptura máximo es de 100, no importa si es a 25, trabaja a 25 grados centígrados, 50, 75, más de 100 se daña. No importa si hacemos circular 10 amperes, 1 amper, o si se puede hasta 100 amperes, el MOSFET se daña. Y aquí lo importante entonces de este dibujo es que el área segura, dependiendo las condiciones particulares, estarían dadas por esta parte. Aquí es donde ustedes estarían trabajando su MOSFET de forma adecuada. ¿Y qué pasaría por acá? Aguas. Aquí, aguas. Se puede dañar. ¿Y qué pasa de este lado? ¿Qué pasa fuera del área segura de operación? Lo que va a suceder es que el MOSFET, vamos a dibujarlo, se nos va a morir. ¿Sí? Se va a dañar. Por eso es muy importante que sepamos qué es el área segura y cómo utilizarla.